La Voz Universal TV presenta Ideas que transforman, con Gonzalo Chávez. Hola, buen día. Estás con Gonzalo Chávez, estamos en el programa Ideas que transforman. Hoy día tenemos un invitado brillante, que es el licenciado Felipe Caballero Ordóñez. Él es economista, comunicador social, consultor internacional en muchas entidades a nivel mundial. Y bueno, agradecemos por su visita. Hoy día trataremos el tema ciudades emergentes y comenzaremos con un paseo de nivel global, regional, local y aterrizaremos en nuestra hermosa Santa Cruz. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. ¿Cómo ves el tema de las ciudades emergentes a nivel global? ¿Cuál es la secuencia? ¿Por qué hay ciudades que desarrollan y crecen tanto y se vuelven pilares en el planeta? Mira, hay una suerte de determinismo geográfico que está asociado obviamente, digamos, por la fuerza demográfica del entorno. Cuando tú ves, por ejemplo, hace 400 años atrás, 500 años atrás, el desarrollo de Rotterdam, de Ámsterdam en Holanda, en los primeros momentos del desarrollo del capitalismo comercial, su desarrollo como ciudad de ambas fue a partir de su ubicación que tenían en los mares del norte, en el Egeo, el Mediterráneo, etcétera, etcétera, y su vinculación entre Europa, Asia, África y la importancia para los efectos de carácter comercial, ¿sí? Cuando tú ves Panamá igual es un país tropical, con fiebres tropicales, inhóspita, y logra su poderío, su desarrollo a partir de la instalación del canal de Panamá de hace un poco más de 100 años atrás y de convertirse en un núcleo de circunnavegación entre el Pacífico y el Atlántico y de comercio de mercancías. Y entonces a partir de ahí, Panamá, por su ubicación geográfica, empieza a desarrollarse y lograr lo que hoy ha logrado, ¿sí? Lo mismo podemos decir de N cantidad de ciudades, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires. Buenos Aires que da a la costa del Pacífico o a la costa del Atlántico. ¿Por qué se hizo fuerte? Porque era el espacio más cerca que tenían las colonias españolas para llegar a Europa. Mientras que las costas del Pacífico tenían que dar la vuelta por el canal de Magallanes, que era mucha vuelta. Y entonces para el tráfico, diríamos, clandestino de plata que salía de Potosí, llevarlo por Buenos Aires y por ruta directa por el Atlántico hacia España o los otros países era mucho más fácil. Entonces la ubicación geográfica en función a los comportamientos comerciales y al peso demográfico local y a quienes atienden esas ciudades es un factor esencial para el desarrollo, para el surgimiento. Asociado a esto, entonces está de la condición geográfica, están las condiciones físico-naturales. Y entonces las condiciones físico-naturales, tú vas a encontrar, bueno, Ámsterdam, Rotterdam, son ciudades que están prácticamente en el mar, están en un delta, tienen condiciones físicas apropiadas para desarrollar ciertas cualidades, ciertas condiciones de carácter económico que se convierten en factores de atractividad para los procesos inmigratorios, para el asentamiento y para la expansión. Lo propio sucede en todos los escenarios, ¿sí? Entonces, la condición física, la condición, diríamos, de los recursos del entorno, las condiciones físico-naturales son esenciales. Yo me pongo a pensar, a ver, si tú ves, bueno, en la Argentina, si no fuera por la pampa húmeda inmensa que tiene, ¿sí?
Si lo comparas con la pampa de Atacama en Chile, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Porque una es desértica y porque otra es absolutamente poblada. Obviamente por las condiciones ambientales, por las condiciones productivas, por las condiciones climáticas, y esos son los factores que van a distinguir, digamos, la capacidad de atracción de gente y de economías y de emprendimientos económicos hacia determinado tipo de zonas y otras. Lo mismo sucede para las ciudades, ¿sí? Potosí fue Potosí porque, diríamos, es el núcleo de la explotación minera de la plata en los primeros momentos. Y en paralelo, Sucre o La Plata, como quieras llamarla, se desarrolló porque era el clima mucho más benigno para vivir. Muy bien, esos eran los factores básicos por los que se desarrolló. Santa Cruz no funcionaba, era una pequeña aldea, una pequeña cosita por ahí. Entonces, pero en función de los factores económicos, uno de carácter administrativo, otro de carácter productivo, Sucre administrativo, Potosí productivo, es que se van asentando y consolidando las ciudades. Y La Paz no funcionaba, en el caso boliviano, para extraer la visión global. Cuando empieza a desarrollarse La Paz, no es solamente por el hecho de la Guerra Federal de 1899, sino por el hecho de que se traslada el eje económico de La Plata hacia el estaño y la centralidad, diríamos, de las fuerzas asociadas con el estaño en Bolivia y con la explotación del estaño estaba entre Oruro y La Paz, y obviamente era mejor La Paz. Entonces, esos son los factores que explican, ¿sí? ¿Y por qué ciudades nuevas que se han ido creando, que con carencia de potencial productivo en su tierra, pero han ido emergiendo? Por ejemplo, tenemos Dubái, tenemos Singapur, Taiwán, y tenemos inclusive el mismo Miami. Por ejemplo, Miami era un pantano improductivo, y resulta que han creado una ciudad, un eje en el estado de Florida. Tú incluso le podés incluir dentro de esa línea de ejemplo a Detroit, ¿sí? Por ejemplo, que de repente hasta hace unos 20, 30 años atrás era la capital mundial del automóvil, o le pones poner Hollywood, ¿sí? O le puedes poner N cantidad de ejemplos que van en esa línea, donde de repente es la inversión, diríamos, es la tecnología, es la ciencia, es el marketing, es la construcción a las condiciones naturales, diríamos, a lo que se llaman en este momento las condiciones básicas, diríamos, le agregás la tecnología, el conocimiento, obviamente todo con educación y con formación de alta escuela, diríamos, sí se puede hacer, ¿sí? Cuando creas los factores de atractividad. El caso de Singapur, sin duda alguna, es uno de los más llamativos. El mismo Japón, ¿no? Por ejemplo, siempre yo me decía, a ver, de Japón, le sacan la mugre en la Segunda Guerra Mundial, pero le sacaron la mugre de verdad, ¿no? Con Hiroshima y Nagasaki, pero no solamente eso, sino todas las islas del Pacífico lo destrozaron, sí, destrozaron y prácticamente dejaron como esclavizado a su propio emperador, etcétera, etcétera, sin posibilidad de tener ejércitos propios, sin tener fuerza naval propia, etcétera, etcétera. Pero de repente, 1945 sucede y 1960 Japón ya figura entre los 10 países de mayor desarrollo, y 1970 estaba entre los 5, ¿sí? Y en la época de 1980 estaba entre los 3 países de mayor desarrollo. Obviamente después se cae frente a otro tipo de países que emergen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por disciplina, educación, ¿sí? Convertibilidad y educación en profundidad. ¿Y qué tipo de educación? No es la educación, diríamos, la que estamos acostumbrados en América Latina, ¿no? La sociología, la antropología, diríamos, la economía vacua, toda esa cuestión, ¿sí? O la comunicación vacua, ¿no? Basado en matemática, física, mecatrónica, ciencia, tecnología, biología aplicada, experimentación, desarrollo experimental, validación, prueba, error, caerse, levantarse, golpearse en el ejercicio. Es decir, en otras palabras, ser auténticos, innovadores, no con la palabra, sino con el machuque diario, con la prueba y con el error, con golpearse, con aprender, con empobrecerse, empeñando sus recursos de uno para sacar una prueba, porque cree que con esa prueba uno va a ser exitoso, y le va mal y muy bien de caerse, y al día siguiente volverse a levantar, ¿sí? Pero estar permanentemente con ese empeño. No hay ningún tipo de emprendimiento personal
grupal, colectivo, corporativo, nacional, que no tenga esos esfuerzos de carácter nacional. Ahí lo tenemos a Alemania también. Le sacan la mugre en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y tienen que pagar, diríamos, indemnizaciones de guerra, pierde territorio, etcétera, etcétera. Y en 1917, 19 al 41, está en condiciones, en 20, 21 años, otra vez de levantarse y armar el berrinche que armó con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y llegar hasta Rusia, hasta Siberia, y llegar prácticamente a copar todo el mundo, todos los países prácticamente nórdicos, hasta Suecia llegan, Finlandia, Dinamarca, etcétera, ni qué decir Europa meridional o Europa central, Europa del Este. Claro que lo hicieron. ¿Por qué? Por la disciplina típica a partir de las visiones, digamos, germánicas antiguas, prusianas germánicas, esa disciplina, ese esfuerzo, ese empoderamiento, esa construcción de identidades de carácter nacional, de perspectiva, de domeñar a la naturaleza, de ser superiores, de concebirse como superiores y actuar como superiores. Entonces, según vos, la base del desarrollo, la base del crecimiento, de la consolidación, está en base a la identidad cultural. No, hay condiciones básicas de territorio, de recursos naturales, eso es, asociado con las condiciones, diríamos, que son cognitivas, volitivas, afectivas, de comportamiento, es decir, es la simbiosis entre lo real y la búsqueda, ¿sí? Es la simbiosis entre tengo esto y a partir de esto me proyecto, quiero hacer las cosas. ¿Cómo se construye el orgullo nacional? Yo diría que es una de las cosas que no hay que construir. ¿Sí? Porque no viene sola, ¿eh? Cuando tú lo ves, por ejemplo, el concepto del orgullo nacional, que se presta a tantas deformaciones, ¿te das cuenta? Si yo tuviera en los tiempos zaristas, diríamos, y compartiera la vida con Dostoyevsky, con Tolstoy, con todo eso, que ellos eran unos grandes inspiradores del orgullo nacional, ellos lo hacían en el buen sentido, ¿sí? El orgullo nacional, el sentido de lo que llamaban el alma rusa, la visión rusa, el mundo ruso, las cosas bonitas, el buen comportamiento ruso, el no engaño, la no mentira, la no explotación, el esfuerzo, la perseverancia, la cristianidad o la cristiandad católica que ellos profesaban desde la perspectiva de la Iglesia Católica Ortodoxa, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, ahí tenés un sentido bonito del orgullo nacional que se va a expresar en el alma rusa, ¿sí? A partir de ahí, tú vas a ver ya, el orgullo nacional en la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el orgullo nacional? El orgullo nacional era sacar la mugre a María Antonieta y a Lucho, ¿no? A Luisita, y le sacaban la mugre y le sacaban la cabeza, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí la deformación del orgullo nacional, diríamos, ya no tiene un sentido global, universal, de generar culturas nuevas, sino ya tiene un afán de características ideológicas, de caracteres políticas, que por eso no es malo, sino que se deforma ese concepto. Y después vamos a tener, a ver, el orgullo nacional mexicano. El orgullo nacional mexicano se desarrolla obviamente en tiempos de la Revolución Mexicana, ¿sí? Uno de los mayores exponentes no solamente va a ser Madero, también va a ser Pancho Villa. ¿Y en qué se va a terminar? Tirotear a toda cuestión que tenga un poco de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, y cuando vemos la Revolución Boliviana, la Revolución del 52, el orgullo nacional, digamos, emergente de la Revolución, ¿cuál era? ¿Sí? Decirle oligarca, decirle vendepatria, decirle... Sí, bueno, no, pero para los ganadores, y se construyó, y hoy el orgullo nacional que tenés, ¿cuál es? Obviamente de una parte del país, ¿te das cuenta? Es que vivan los 500 años, y los 500 años, y la Pachamama, y empezás a... ¿Pero ese es orgullo? Que en una parte del país lo vas a convertir eso en orgullo nacional. Entonces el concepto de orgullo nacional, de visión global que sea envolvente, se deforma por por las formaciones sociales, por las estructuras económicas, las estructuras regionales, por la cultura, la subcultura que hay. Entonces ya el viejo concepto del orgullo nacional se deforma. Por eso es que hoy no hay el concepto de orgullo nacional. Pero además, ¿desde cuándo empieza a diluirse ese concepto de este? A partir de la Segunda Guerra Mundial,
diríamos, uno de los elementos que se utilizó para efectos militares fue la radiodifusión. La radio como mecanismo de conectividad, coronel, bombardea tal, sargento, haga eso, pom, 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 pom. Después de la Segunda Guerra Mundial, la radio empieza a convertirse en el gran hecho comunicacional a nivel mundial. En 1960, el primer estudio que se hace, digamos, sobre los previsibles impactos de la radiodifusión, Lujan, sí, era un australiano, plantea la hipótesis, se está construyendo una aldea global. A partir de que desde una fuente, de un sitio de comunicación, estás lanzando mensajes, visiones, perspectivas, visiones ideológicas, conductas, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de un tiempo, entonces, lo que vas a crear es generar cierta uniformidad de carácter cultural, de carácter formativa en la sociedad a partir de un medio de comunicación. Obviamente, 2, 3, 5, 6, 20 medios de comunicación te van a llevar, diríamos, a mayor amplitud. En la medida en que la economía empieza a ser más flexible, la gente tiene más capacidad, compran su aparato de radio, después la televisión, y los medios de comunicación empiezan a convertirse en los grandes constructores de las culturas nacionales, pero también de la cultura global. Y en este momento el concepto de orgullo nacional va a contrapelo de esa gran línea que lo que es la cultura global, el comportamiento global. Bueno, pero ¿y por qué te decía esto? Porque nosotros considerábamos, al menos yo consideraba, que el tema de la identidad cultural, de la gestión de una identidad, es lo que te genera ciudades o países que van saliendo para adelante. Aquellos lugares donde la persona no se siente identificada, no tiene esa ligazón total con el pedazo de tierra donde vive, difícilmente va a lograr emerger, busca emigrar. Gonzalo, pero cuando tú ves el desarrollo de Miami justamente es lo contrario. Miami es la junta de 20.000 gente que viene de todos lados. Cuando vos ves la Buenos Aires, que en su momento se desarrolló y se convirtió en el núcleo, no solamente de la Argentina, sino América del Sur, de desarrollo, oye, eso, Buenos Aires es mezcla de todo, irlandeses, alemanes, italianos, españoles, gallegos, y obviamente algunos argentinos nativos, ¿te das cuenta? Es lo mismo que Nueva York, pero para la gente de Nueva York se siente neoyorquino. Es la Babilonia moderna, ¿te das cuenta? Entonces, más bien, diríamos, por eso es lo que te digo, los conceptos así súper nacionalistas que terminan con orgullo nacional, toda esa cuestión, como que ya pierden valor a partir de la experiencia de la sociedad humana, ¿sí? Mientras mayor concurrencia de distintas visiones culturales, sin duda alguna hay mejores condiciones para que se den simbiosis, comparaciones, para que se den extrapolaciones, para que se cierna, diríamos, lo que es válido y lo que no es válido, ¿sí? Y eso pasa en todos lados. Ese es el destino de Santa Cruz. Santa Cruz tiene esa ventaja, a diferencia, en el caso de los países, a diferencia de otras ciudades, ¿sí? Esas ciudades uniformes, o quechuas, o aymaras, o demasiado orientales, toda esa cuestión, ¿no? Mientras que si provocas un escenario de encuentro de distintas visiones, está claro que esas visiones chocan, se contrachocan, se comparan, pero van siempre puliendo a la vuelta del tiempo, diríamos, las mejores soluciones para los temas del día a día. En la región tenemos una ciudad bastante interesante, ¿no? Que es el tema de Manaus, digamos. Dos ciudades, y Ciudad del Este, en Paraguay, que han ido emergiendo de una manera sólida en los últimos años, y prácticamente a la nada. ¿Cómo ves ese tema? Mira, Manaus tiene una condición, diríamos, natural que está dado por ser el corazón de la Amazonía, ¿no? Y la riqueza y los recursos, pero sobre todo, diríamos, por el río Amazonas. En la puerta de Manaus se juntan los dos ríos más importantes, de los ríos importantes, el Solimoes y el Río Negro, y ahí justamente donde nace el Manaus, que va a desembocar, diríamos, por la zona del Caribe, ¿sí? Entonces, se convierte en el núcleo de articulación. Eso está asociado con madera, está asociado con recursos naturales, está asociado con inversiones, está asociado con una larga construcción identitaria, diríamos, de lo que es la cultura amazónica. Está asociado con lo que fue lo no andino de América del Sur. Cuando tú ves, diríamos, en la historia brasilera,
lo que fue el teatro de Manaos, por ejemplo, como un centro de actividad cultural, donde venían desde Ecuador, desde Venezuela, de Colombia, de Leticia, toda esa cuestión, y obviamente se iba también, diríamos, en el caso de Bolivia y del Perú, diríamos, desde las alturas andinas, diríamos, llegaban, era el centro de confluencia, y Manaos tiene su fuerza y su desarrollo a partir de lo que concentra, diríamos, las riquezas de la goma, ¿te das cuenta? Y la exportación de la goma. Entonces, es un decurso. Ahí viene otra vez, se aplica el concepto, diríamos, de que es una ubicación privilegiada, pero además esa libertad. Hubo un tiempo, hace unos 100 años atrás más o menos, de que hay exageraciones, pero se concebía que Manaos era más o menos como el refugio de todos los asesinos de Brasil, todos los que habían hecho una maldad en Sao Paulo, en Río, en toda esa cuestión. Para no salirse de Brasil, donde se iban, era Manaos, porque no llegaba la policía, porque no llegaba nadie, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese concepto de liberalidad, ese concepto de oportunidad, permitió justamente el ingreso de N cantidad de gente, ¿sí? Con inversiones, y es eso lo que vas a tener en el caso de Manaos, diríamos, un espacio de oportunidad, de libertad, de amplitud, de configuración, ¿sí? El otro ejemplo que me señalaba, ¿cuál era? Es de Ciudad del Este. Ciudad del Este, hombre, está en medio de tres países, la frontera de 3 países, Paraguay, Argentina y Brasil, ¿sí? Y Ciudad del Este también, igual que Manaos, mira cómo que se parece en la historia, y bien que me lo preguntas, ¿te das cuenta? También siempre Ciudad del Este fue considerado como el refugio de la mafia y de los carteles de América del Sur y del mundo, como el espacio de inversiones, ¿te das cuenta? ¿Cuánto de verdad? Hay muchos elementos, diríamos, de reportes policiales que tienen elementos de verdad. ¿Cuánto de fantasía? También, obviamente, hay de fantasía, pero lo cierto es que Ciudad del Este también se va a explicar por la represa de Itaipú, por Foz de Iguazú, por las cataratas de Iguazú, por los vínculos comerciales, etcétera, etcétera, y por la visión del gobierno paraguayo en términos globales de convertir a Paraguay y a Ciudad del Este como un núcleo central que facilita las inversiones, la importación y en algún momento la importación no legal. ¿Sí? Y estamos hablando de contrabando, y en Santa Cruz conocemos muy bien el viejo contrabando del whisky, etcétera, etcétera, que tenía como centralidad Ciudad del Este. Es decir, están asociados muchos elementos y muchos factores. Yéndonos hacia nuestras zonas, que es Sudamérica, vemos que Santa Cruz es una ciudad que ha ido emergiendo fuertemente. Y lo que se ve es que ya como que Bolivia le va quedando chica. Como que Santa Cruz debería comenzar a crear su propio centro a nivel Sudamérica, tomando en cuenta las distancias que tenía a todos los países y las condiciones para poder hacer. Entonces, hay ciudades que compiten con Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz? ¿Por qué no Asunción? ¿Por qué Santa Cruz? ¿Por qué no Salta? Digamos? Pero se tienen las condiciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para aprovechar eso? Santa Cruz tiene grandes ventajas y grandes desventajas. La primera desventaja es que está enclavado en un país con 11 millones de habitantes, ponerle 12, un mercado interno muy reducido, vías de comunicaciones muy difíciles. Santa Cruz está entrampado con las 2 vías de comunicación hacia la parte occidental, la del Chapare y la antigua, ¿sí? Que cualquier rato la bloquean, ¿sí? Está entrampado, y eso es un tema estructural, ¿sí? Y con un mercado nacional, diríamos, chico y de escasa capacidad de consumo, que es el mercado occidental. También el mercado oriental, nuestro mercado tampoco no es súper exigente, nada por el estilo, ¿no? Mientras que Salta, por ejemplo, o Asunción, pues Asunción, si bien tiene un mercado chico, pero lo tiene el río Paraguay, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, y los mecanismos de comercialización que son mucho más dúctiles, mientras que nosotros nos acostumbramos al mercado nacional. Entonces, Santa Cruz en gran medida debe su desarrollo a lo que ya se dijo en el memorando de 1904. Necesitamos que se habiliten las minas, las ciudades de Occidente, las ciudades andinas, con
como ciudad, como espacios de consumo de lo que nosotros producimos. Y esa máxima se verificó en la medida en que hubo las carreteras, las dos carreteras, con las dificultades de esa cuestión. Santa Cruz, con su potencial natural productivo y humano, entonces pudo producir. ¿Y cuál es el mercado de consumo? Es básicamente la parte occidental. El excedente, obviamente, ya por efecto de comercio de carácter mundial, de competitividad del pacto andino, etcétera, etcétera, vinculado con la soya, con otro tipo de productos, diríamos, se lo exporta, ¿sí? Pero la base del desarrollo es ese mercado nacional. Cuando ese mercado nacional se expanda, se desarrolla, Santa Cruz se va a expandir. Hay un elemento que tú tienes que ver, y es muy sintomático. Hace 3, 4 días atrás hubo un bloqueo de carreteras en la región de Samaipata, Comarapa, algo por ahí, ¿sí? Y la demanda de los productores campesinos de esa zona era que no haya importación ilegal de cebolla y de papas y de tubérculos y de toda esa cuestión, diríamos, del Perú. ¿Cuándo, en 500 años, por utilizar un número, ¿sí? En esa zona estaban en contra de la importación, cuando lo que históricamente la papa y la cebolla la producían eran los cochabambinos, los chuquisaqueños, los potosinos, los paceños, los de la zona lacustre de Bolivia. Cuando Santa Cruz, su región de Santa Cruz, es la que emerge defendiendo el mercado nacional y la producción nacional, es la primera vez. Es la primera vez en toda la historia. Ese es un hecho significativo. ¿Y por qué esa defensa no lo hacen en la región lacustre, en los valles altos de La Paz y de Potosí, de Oruro, cuando por antonomasia ellos son los productores de papa, de cebolla, de zanahoria? Hombre, es que el eje productivo se ha trasladado hacia Santa Cruz. Pero estamos hablando de producción primaria. Yo te estoy hablando de una ciudad emergente que brinde servicios a los demás, a las otras ciudades. O sea, sí, en eso estamos de acuerdo, de un desarrollo primario productor bárbaro, pero ahora tenemos que dar el salto. No vamos a dar el salto con primario exportador o productor. Ahí ya son escuelas de carácter y son visiones, ¿no? Yo soy un convencido de que no hay el salto automático a condiciones superiores, sino crea una serie de plataformas. Y si no hay plataformas en el sentido de las matemáticas, de la física, de la mecánica, de la electrónica, de la metalurgia, toda esa cuestión, no vas a poder. Mientras tanto, tenés que pensar, diríamos, en temas que son más rupestres, más del aquí, más de la alimentación, más primario, etcétera, etcétera, y no vas a poder hacer procesos globales de transformación, ¿sí? A ver, fíjate, y hablando en serio, hasta hace 30 años atrás, la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo en La Paz era el centro del desarrollo tecnológico de Bolivia, ¿sí? En este momento, ¿qué es la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo? Sigue siendo una escuela, ¿sí? Hay 5.000 estudiantes que saben sacar un repuestito de la computadora y ponerle otro repuestito. En eso, fundición, mecánica, investigación, electricidad, electrónica, mecatrónica, se acabó, ¿sí? Son carreritas con 10 alumnos, 20 alumnos, etcétera, etcétera, para hacer tornería y toda esa cuestión, ¿sí? Se acabó. En Santa Cruz, ¿qué tenemos de desarrollo en ese sentido de transformación de condiciones de fundición, de electrónica? Tenemos mucho más avance que lo que hay en la parte andina de Bolivia, ¿sí? Pero absolutamente insuficiente para los grandes desafíos de la modernidad. Entonces, querido compañero, hoy pensar en ser Singapur, en ser toda esa cuestión, estamos absolutamente lejos mientras no transformemos la base educativa, mientras no transformemos las políticas públicas, mientras no pasemos nuestra condición todavía de ser medios primarios, como vos lo estás diciendo, pero conscientes de que debemos superar esa condición primaria. Hoy es mucha ganancia con decir que vamos a sobrevivir al COVID, ¿sí? Y que vamos a sobrevivir bien, ¿sí? Y que vamos con alimentos y con medicina y toda esa cuestión. Este es uno de los escenarios, diríamos, que nos puede permitir ya internamente transformar. Hoy no somos competitivos en soya con nadie, ¿sí? Paraguay 3.800 kilos por hectárea produce, ese es su promedio nacional. Nosotros estamos en 1.800, ni la mitad, ¿sí?
En caso de caña, nosotros producimos 50 toneladas en promedio en Santa Cruz. El Perú le pone 1.200 toneladas por hectárea, ¿sí? La Argentina está con 1.100, Brasil está 110, perdón. Brasil está con 100, 110, dependiendo de las zonas, etcétera, etcétera. No somos competitivos. ¿Y eso qué significa? Investigación aplicada, tecnología, biotecnología, abono, sistemas mecánicos para la producción. No hay planificación, manejo del tiempo, manejo de los comportamientos climáticos, ver los tipos de variedad con los comportamientos iónicos, con los rayos solares, con los vientos, con tantas variables que se están utilizando en todos lados y que nosotros todavía seguimos haciendo así. Va a haber sur, no va a ser, va a haber sur. ¿Y por qué cuando se crea Panamá, la nueva Panamá, tienes Panamá la vieja, Panamá la nueva, comienza y surge una ciudad de servicio? Por su ubicación geográfica. ¿Y por qué no nosotros? Porque nuestra ubicación geográfica no nos da, porque nosotros estamos enclavados. No te olvides, Santa Cruz, por ejemplo, a ver, ve el mapa de Sudamérica, ¿sí? Santa Cruz, como querrás llamarlo, es el principio de los Andes o el fin de los Andes, ¿sí? Estamos en el codo de los Andes, ¿no? Si venís vos de Brasil, puedes decir, en Santa Cruz empiezan los Andes, y si venís de los Andes, aquí terminan los Andes. Muy bien, pero también es el principio del Chaco Boreal, o el fin del Chaco Boreal, ¿sí? Porque aquí en Palmasola empieza el Chaco, como en sentido, y tenés las primeras dunas, diríamos, del Chaco, ¿sí? Y la región chaqueño como tal, hay que decir, a partir de Cabeza. A partir de aquí del río Piraí, donde se acaba el piedemonte andino, diríamos, con el Cerro Amboró y toda esa cuestión, y Porongo y toda esa cuestión, ¿qué es lo que tenés? Tenés el bosque seco sudamericano, que nosotros, como somos bien nacionalistas, le llamamos bosque seco chiquitano, ¿sí? El nombre más global es bosque seco sudamericano. Y te vas para el norte, empezando desde Montero, un poquito más allá, ves los cambios de vegetación. En sentido estricto, podés decir, aquí empieza la Amazonía. Pero claro, estamos forzando un poco, digamos, algunas condiciones de carácter ecológica, toda esa cuestión, pero en esencia eso es el espacio de confluencia de los cuatro grandes ecosistemas de los 5 que hay en América del Sur. No somos parte, diríamos, de lo que es la Patagonia argentina y chilena, diríamos que comparten en alguna medida, pero tenemos 4 de los 5 grandes ecosistemas. Muy bien, eso, pero estamos enclavados, estamos encuevados, ¿sí? No tenemos ningún gran río. No tenemos, con excepción de las vías férreas que tenemos en la Argentina y Brasil, diríamos, no tenemos más. La Argentina, la vía férrea que va de Santa Cruz termina en Yacuiba. Antes llegaba hasta Buenos Aires. Hoy, por efectos de política y economía argentina, el trecho, diríamos, ¿cómo se llama? De Yacuiba, de Salvador Massa, diríamos, para más allá está destruido, está deshecho, no funciona. A Brasil sí podemos llegar hasta donde querramos de todo Brasil con todas sus ramificaciones, ¿sí? Entonces, el tema de la comunicación, el tema de los ríos, Ahora, ¿cuál es el factor positivo que tenemos? Obviamente Viru-Viru, no por nada Viru-Viru, digamos, es un mecanismo de articulación importante que hay en América, en Bolivia, ¿no? Entonces, estos elementos de su ubicación geográfica, diríamos, y su falta de vínculos de carácter natural son limitantes de carácter estructural que se resuelven con inversiones en ferrocarriles, en caminos, en dinamizar, en hacer la vía del río Paraguay, diría, o convertirla en un sector absolutamente navegable, es decir, ya con inversiones de carácter inteligente para revalorizar y dar un plus, no solamente productivo, un plus comercial a lo que es toda la región, digamos, de Santa Cruz, que empieza desde el piedemonte andino hasta el Chaco sudamericano. Muchísimas gracias, Felipe. Realmente te agradezco por la entrevista, estuvo espectacular. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Felipe Caballero Ordóñez, tocamos el tema del crecimiento urbano, la conformación de ciudades, cómo se debe enfocar el desarrollo. Síguenos a través de este medio en la digital, en el link que se encuentra en la parte inferior de tu pantalla. Te agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias. No te olvides de seguirnos los martes y viernes y durante la semana a través de este link.
Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos cordiales, Gonzalo Chávez. Ideas que transforman con Gonzalo Chávez.